Existen casos reales por ahí de personas que solo estaban viviendo sus vidas, caminando por la calle, ayudando a alguien o incluso sacando la basura y que simplemente terminaron siendo detenidas de forma completamente inesperada e innecesaria por agentes de policía. Estos son esos casos de detenciones que sobrepasaron todos los límites que vas a ver hoy. En agosto de 2020, el entonces sargento Blake Shimanek del Departamento de Policía de Keller en Texas detuvo al conductor Dillon Puente durante una parada de tránsito por una supuesta curva amplia a la derecha y actuó de manera muy agresiva. Durante la detención, el padre de Dillon, Marco Puente, llegó en otro vehículo y empezó a grabar la escena desde una acera cercana. Shimanek ordenó al oficial Ankit Tomer, que lo acompañaba, arrestar a Marco y rociarlo con gas pimienta, aunque él no estuviera interfiriendo en la acción policial. Aparentemente, quería impedir que Marco grabara la detención. El incidente fue registrado por las cámaras corporales de los policías y se viralizó en redes sociales, generando protestas y críticas a la conducta policial. Posteriormente, Shimanek fue degradado y, en febrero de 2021, renunció a su cargo. En mayo de 2021, un gran jurado del condado de Tarrant lo acusó de opresión oficial, una contravención de clase A que puede acarrear hasta 1 año de prisión y una multa de hasta $4.000. En octubre de 2022 se declaró culpable y debió entregar su licencia policial, ingresando a un programa de rehabilitación para funcionarios de seguridad pública. Si completa el programa con éxito, el caso podría archivarse. De lo contrario, enfrentará sentencia. El 1 de marzo de 2019, Zaid Atkinson, un estudiante negro de la Universidad Naropa, en Boulder, Colorado, fue detenido por un policía mientras recogía basura frente a su residencia estudiantil. El oficial John Smiley preguntó si Atkinson tenía permiso para estar allí, pese a que Atkinson le informó que vivía y trabajaba en el lugar, mostrando su credencial estudiantil. Smiley alegó que Atkinson sostenía un objeto contundente, que en realidad era una pinza de basura, y pidió refuerzos, afirmando que el estudiante estaba poco cooperativo. Durante la detención, Smiley sacó su taser y luego su arma de fuego, intimidando a Atkinson. El incidente fue grabado por la cámara de un vecino y por la cámara corporal del oficial. El vídeo se difundió rápidamente en redes sociales, generando indignación y acusaciones de racismo. En marzo de 2024, el entonces oficial Henry Chapman, del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, en Estados Unidos, fue acusado de robar $900 a Moncre Tyree Moon durante una parada de tránsito. El 14 de marzo de 2024, Chapman detuvo a Moon por exceso de velocidad y descubrió una orden federal de arresto en su contra por violaciones de armas. Durante el arresto, Chapman encontró $7.900 en posesión de Moon. Mientras lo trasladaban a otra unidad policial, Moon acusó a Chapman de robar parte del dinero. Una investigación posterior reveló que Chapman había escondido $900 en el compartimento de la puerta del conductor de su patrulla. Al principio lo negó, pero luego admitió haber tomado el dinero, alegando que no tenía intención de robarlo. En mayo de 2019, Clarence Evans, un hombre negro de 39 años, fue detenido por un policía del condado de Harris, Texas, mientras jugaba con su hijo de 6 años frente a su casa. El oficial, Garrett Lindley, afirmó que Evans era un fugitivo de Luisiana llamado Quinten Prejean, con órdenes de arresto por delitos graves. Evans negó ser la persona buscada y aseguró no haber vivido en Luisiana. A pesar de ello, el policía insistió en arrestarlo, incluso después de que otro oficial confirmara que Evans no era el sospechoso. La esposa de Evans, Kenya, grabó el incidente en vídeo, que se difundió rápidamente en redes sociales y generó indignación y acusaciones de perfil racial. Posteriormente, Evans presentó una demanda contra el oficial Lindley y el Departamento de Policía del Condado de Harris, alegando violación de sus derechos civiles y uso excesivo de la fuerza.
En diciembre de 2020, el teniente segundo Caron Nazario, oficial del ejército de Estados Unidos, fue detenido por policías en Windsor, Virginia, bajo el argumento de que su vehículo no tenía una placa trasera visible, aunque una matrícula temporal estaba claramente colocada en el vidrio trasero. Durante la parada, los oficiales Joe Gutiérrez y Daniel Crocker apuntaron sus armas hacia Nazario, quien estaba uniformado, y ordenaron que saliera del coche. Nazario expresó miedo de salir, a lo que uno de los policías respondió: "Deberías tener miedo". Luego lo rociaron con gas pimienta, lo derribaron y lo esposaron. El incidente fue grabado por cámaras corporales y se viralizó, provocando amplia indignación. Nazario presentó una demanda federal contra los oficiales, alegando violaciones de sus derechos constitucionales, uso excesivo de la fuerza y perfilamiento racial, ya que es un hombre negro y latino. En enero de 2023, un jurado otorgó a Nazario $3.685 en daños, $2.685 por agresión de Gutiérrez, quien fue despedido tras el incidente, y $1.000 en daños punitivos contra Crocker por registro ilegal del vehículo. El caso llevó al entonces fiscal general de Virginia, Mark Herring, a demandar a la ciudad de Windsor por prácticas policiales discriminatorias, señalando que, aunque los negros representaban alrededor del 22% de la población local, constituían el 42% de las paradas de tránsito entre julio de 2020 y septiembre de 2021. Como parte de un acuerdo, Windsor aceptó implementar revisiones independientes de la conducta policial y entrenamiento adicional para los oficiales. Un policía identificado como Justin Henderson, del Departamento de Policía de Aurora en Colorado, estuvo involucrado en 2 incidentes controvertidos que generaron amplia repercusión y cuestionamientos sobre su conducta profesional. El 1 de marzo de 2020, el médico indio estadounidense, conocido como Dr. Parmar, fue detenido por Henderson al intentar estacionar en el Mango House, centro comunitario de su propiedad. Después de que el doctor hiciera sonar el claxon para pedir que la patrulla despejara la entrada, Henderson salió del vehículo, apuntó un arma al médico y le ordenó permanecer en el coche. Dr. Parmar explicó que era el dueño del lugar y pidió al policía que se retirara. El incidente fue grabado por cámaras corporales y por el celular de Parmar, ganando notoriedad nacional. Henderson fue suspendido por 40 horas sin sueldo y obligado a participar en entrenamiento de desescalada. Dr. Parmar expresó su insatisfacción con la sanción, considerándola insuficiente y alegando que su color de piel influyó en el trato recibido. Anteriormente, en marzo de 2019, Henderson también participó en la detención que resultó en la muerte de Shamikle Jackson, un joven negro de 22 años en crisis de salud mental. Jackson había llamado a emergencias reportando estar en peligro. Al llegar al apartamento de su hermana, donde Jackson estaba solo y desarmado, los policías entraron con las armas desenfundadas. Durante la intervención, Henderson disparó a Jackson, quien falleció, generando gran polémica. Aunque el fiscal local decidió no presentar cargos penales contra Henderson, los padres de Jackson iniciaron una demanda por homicidio imprudente y uso excesivo de la fuerza, proceso que seguía en curso cuando Henderson se vio envuelto en el incidente con el médico. En 2018, los policías de Nueva York, Kyle Erickson y Elmer Pastran, estuvieron involucrados en 2 incidentes separados en Staten Island, donde fueron acusados de plantar evidencia de drogas en vehículos durante paradas de tránsito. Las acciones fueron grabadas por cámaras corporales y generaron gran repercusión. En marzo de 2018, Jason Serrano era pasajero en un coche detenido por Erickson y Pastran por una luz trasera rota. A pesar de que Serrano explicó que se recuperaba de una cirugía abdominal, fue forzado al suelo y esposado. La grabación de la cámara corporal muestra a Erickson manipulando un pequeño paquete de narcóticos antes de colocarlo en el portavasos del vehículo. Serrano fue acusado de posesión de drogas y resistencia al arresto. Temiendo ser enviado a la cárcel de Rikers Island por su estado de salud, aceptó un acuerdo judicial. Años después, tras la difusión de las imágenes, un juez anuló su condena, reconociendo posibles violaciones de sus derechos constitucionales. Semanas antes, en febrero del mismo año, Erickson y Pastran también detuvieron un vehículo con 4 jóvenes negros, alegando vidrios polarizados y falta de señal de giro. Aunque los ocupantes admitieron haber consumido drogas anteriormente, insistieron en que no había sustancias en el coche. Las cámaras corporales captaron a Erickson aparentemente plantando drogas en el vehículo, lo que llevó al arresto de uno de los jóvenes, que estuvo detenido 2 semanas. A pesar de las pruebas en vídeo, el Departamento de Policía de Nueva York y la Fiscalía de Staten Island inicialmente
parte no tomaron medidas contra los oficiales. Posteriormente, Erickson abandonó la fuerza policial, mientras que Pastrana continuó en servicio. En 2022, fiscales federales y el FBI iniciaron una investigación sobre las acusaciones de plantación de drogas por parte de los oficiales. En octubre de 2021, Joseph Davis, un hombre negro de Terre Haute, Indiana, fue arrestado por supuestamente violar la ley estatal que prohíbe a los peatones caminar por la calle cuando hay una acera disponible. Sin embargo, el lugar donde Davis caminaba no tenía acera, lo que hizo cuestionable la acusación. La detención fue grabada por cámaras corporales y de tablero, revelando un uso excesivo de la autoridad por parte del policía involucrado. Durante la parada, Davis fue confrontado de forma agresiva por el oficial, quien exigió su identificación y al no obtenerla de inmediato, procedió con el arresto. Davis afirmó que estaba caminando en una calle sin acera y que no infringía ninguna ley. El vídeo muestra a Davis esposado y subido al coche patrulla, mientras cuestionaba la legalidad de la acción. El incidente provocó indignación en redes sociales y debates sobre el uso discriminatorio de leyes, especialmente contra minorías. La falta de aceras en algunas zonas y la aplicación selectiva de la ley fueron puntos centrales. Además, se criticó la falta de transparencia del oficial por no activar su cámara corporal de inmediato. En octubre de 2020, Joseph Garces, bombero retirado de Oxnard, California, fue detenido de forma agresiva por la policía de Santa Paula mientras atendía a una víctima de disparo. Cuando Garces encontró a un hombre herido en un aparcamiento, comenzó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Durante la asistencia, desarmó a la víctima, retirando un arma y un cuchillo de su cinturón, y continuó brindando primeros auxilios. La situación escaló cuando el detective Chris Rivera llegó y ordenó a Garces alejarse de la escena. Tras un intercambio tenso, Rivera inmovilizó a Garces contra un árbol, lo esposó y lo subió al coche patrulla. Garces sufrió una luxación de hombro y una lesión en el labrum, el cartílago que estabiliza el hombro, requiriendo cirugía. Además, dijo haber desarrollado trastorno de estrés postraumático por el incidente. Don't go to the car. Don't go to that car. Stay over here. Stay over here. Stay over here. Come over here. That's your car? That's my car. I was driving by. I saw it. En agosto de 2021, Garces demandó a la ciudad de Santa Paula, alegando violación de derechos civiles, uso excesivo de la fuerza, agresión y negligencia, aunque el juez concedió inmunidad calificada al detective Rivera, impidiendo acciones legales contra él individualmente. La demanda contra la ciudad continuó. En agosto de 2023, la ciudad optó por un acuerdo con Garces, poniendo fin a la disputa. En un incidente en Arkansas, Sean Chaperone fue detenido por la policía tras ser adelantado de manera imprudente por otro conductor. Sorprendentemente, los agentes decidieron detener a Chaperone en lugar del infractor. Durante la parada, los oficiales intentaron imponerle una multa elevada, alegando una infracción de tránsito. Sin embargo, Chaperone, conocedor de sus derechos y de las leyes locales, impugnó las alegaciones de los policías, cuestionó la legalidad de la parada y la justificación de la multa, señalando que no había cometido ninguna falta. La interacción fue grabada en vídeo y luego se volvió viral en redes sociales y medios. El caso de Chaperone subrayó la importancia de conocer los propios derechos durante encuentros con la policía. Sirve de ejemplo para que, en situaciones similares, las personas mantengan la calma, pidan aclaraciones sobre el motivo de la detención y, si es necesario, impugnen la acción por vías legales. En noviembre de 2019, Aaron Joseph y su primo, ambos hombres negros, fueron abordados de forma agresiva por el oficial fuera de servicio Daryl Jones, después de salir de una tienda en Indianápolis, Indiana. Jones los siguió hasta el estacionamiento y exigió sus licencias de conducir sin dar una razón clara para la detención. Cuando se le preguntó por qué, Jones respondió: "Porque yo lo digo". También afirmó: "Tengo derecho a hacer lo que quiera. Soy policía". La escena fue grabada en vídeo por Joseph y publicada en su canal de YouTube. El vídeo muestra a Jones amenazando con llamar refuerzos si ellos no obedecían sus órdenes. Tras la llegada de un oficial del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, quedó claro que Joseph y su primo habían pagado sus compras y no habían cometido ninguna infracción. El oficial les permitió irse sin cargos. Because I told you to. You haven't have a reason, sir. You didn't I'll tell pull me you over. what, But you either didn't get pull the me over. license out or I'll hit for a backup and Call I'll your take both of you. supervisor. El incidente generó gran repercusión en redes sociales y medios, llevando al jefe de policía, Terry Burns, a despedir a Daryl Jones pocas horas después de la difusión del vídeo.
En enero de 2020, Daniel Álvarez, residente de Los Ángeles, fue detenido por un oficial del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, justo después de salir del garaje de su casa sin motivo aparente. El policía alegó una infracción de tránsito, pero cuando Álvarez cuestionó la justificación de la parada, lo esposaron agresivamente. El incidente fue grabado en vídeo y ampliamente difundido, generando debates sobre abuso de autoridad y perfilamiento racial. Desde entonces, Álvarez informa que ha sido objeto de múltiples detenciones por parte del departamento local, sumando 8 arrestos en 3 años, todos posteriormente desestimados por falta de pruebas. Él afirma que estas acciones constituyen un acoso continuo por parte de las autoridades. El caso y la indignación de Álvarez llegaron incluso a medios de comunicación que difundieron las grabaciones de la cámara del coche, mostrando el exceso y la agresividad de los policías, a pesar de que Álvarez no representaba ningún peligro. En un incidente en el condado de Arapahoe, Colorado, el detective Hackler detuvo a un conductor por exceso de velocidad. El conductor, conocedor de sus derechos, cuestionó la legalidad de la detención, lo que aparentemente irritó al oficial y provocó una interacción tensa. En la madrugada de septiembre de 2024, el detective Hackler realizó una parada basada únicamente en su estimación visual de la velocidad, sin usar ningún dispositivo de medición. En el vídeo, Hackler afirma que detuvo al conductor porque creía que excedía el límite, aunque no utilizó radar ni otro instrumento. El conductor, consciente de sus derechos, desafió la parada y pidió pruebas concretas de la infracción. La interacción se tensó, con el policía mostrando irritación ante las preguntas del conductor. You're over here with a firearm flashing right at me. I'm open Get back in. It's open carry legal. It's not. Get back in your car. Or else what? Have a good day. A pesar de ver que no había pruebas concretas y que el conductor conocía sus derechos, el detective siguió adelante, lo que llevó al conductor a demandar. Gracias a las grabaciones, tanto del conductor como de la cámara corporal del policía, el tribunal falló a favor del conductor. El 29 de diciembre de 2023, Thomas Mannis fue detenido por la patrulla de caminos de Tennessee en el condado de Monroe por supuestamente llevar los vidrios excesivamente oscuros, lo que generó gran confusión. Los agentes, incluido el soldado Riley Reiner, sospecharon DUI pese a que Mannis pasó las pruebas de sobriedad y negó consumo de alcohol o drogas. Su madre, Angela Mannis, llegó, declaró que estaba sobrio y advirtió de consecuencias legales si la detención era injustificada, pero igualmente lo arrestaron. Mannis presentó luego una demanda federal por arresto injustificado y violación de derechos civiles. El caso recibió atención mediática y reabrió el debate sobre derechos de los ciudadanos en paradas de tránsito. No olvides suscribirte para ver más videos como este.